buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Como siempre, para todas y para todos, la más cordial bienvenida a su programa Contragolpe por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Hoy es lunes 20 de diciembre del año 2010. Conversaremos con el profesor Héctor Navarro, que además de ser diputado electo por el Estado Miranda, es director del Instituto de Altos Estudios Políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos, profesor. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros esta noche. Va a ser ese título. Bueno, pero así es. Gracias por estar. Y cuando podamos establecerlo, tendremos un contacto con el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, quien se encuentra en la ciudad del Vigía, en el estado Mérida. Recordamos que hay un despliegue cívico-militar en el sur del lago de Maracaibo para recuperar tierras que estaban dedicadas al latifundio. Podremos actualizar la información con el ministro Juan Carlos Loyo una vez que nuestras compañeras y compañeros de VIVE, Sistema Nacional de Medios Públicos, nos permitan establecer esta comunicación. Bienvenido nuevamente, profesor. Ya conversábamos fuera de cámara y lo vamos a hacer ahora públicamente sobre elementos que han estado presentes en el discurso de hoy, en las dos intervenciones públicas del presidente Chávez. Hay un llamado muy fuerte, un llamado de atención del presidente Chávez sobre la posibilidad de una desestabilización, de un plan de desestabilización en marcha y de un golpe de Estado inclusive. ¿Esta es una visión compartida por toda la dirección del PSUV? Sí, desde luego, ese es un tema obligado de discusión y compartimos completamente con el presidente estas apreciaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué hay ahora de excepcional que lleve a esa advertencia? Ellos están convencidos, la derecha está convencida de que no puede sacar al presidente Chávez por la vía democrática, por la vía del voto. La respuesta que el propio presidente le ha dado, por ejemplo, la situación en este momento de la calamidad, de los damnificados, esa respuesta ha colocado al presidente, y es una respuesta que tenía que ser, que cualquiera tendría que haber pensado que esa era la respuesta de Hugo Chávez a un problema de esa naturaleza. Esa respuesta ha colocado al presidente Chávez muy alto en cualquier apreciación de tipo popular, con perspectivas o no electorales, pero lo ha colocado muy alto. ¿Eso está acelerando una reacción furibunda de la oposición? Sí, por supuesto. Y a eso la misma tragedia ha provocado que se tomen medidas importantes. Este pase que tienen ustedes planificado en este momento con el ministro Loyo tiene que ver con la situación que está en el sur del lago, sabemos cómo ha afectado a los habitantes del sur del lago, a la población, especialmente a la población pobre. ¿Había manera de atacar la emergencia en el sur del lago, profesor Navarro, sin tomar decisiones como las que tomó el presidente Chávez? No, lo que pasa es que la emergencia en el sur del lago no sale de ahora como emergencia social. El problema es que es un problema histórico de toda la vida. Pero por supuesto, siempre las calamidades las pagan los pobres. Esa es la verdad. En una situación donde los damnificados de hoy han sido damnificados de toda la vida. Mira, las cosas que nos ha contado el diputado Braulio Álvarez sobre la dinámica social, la relación entre patronos y trabajadores de esas tierras, allá en el sur del lago en particular, es una cosa que llama es dramático, es kafkiano la situación que se presenta allá. Incluso Braulio denunciaba con mucho coraje, porque sabemos lo que ha pasado con Braulio. Acaba de morir víctima de atentados. Ha sido varias veces víctima de atentados. Acaba de morir un dirigente campesino de Cogede en manos de los sicarios. Bueno, el sur del lago no escapa a esa situación. Entonces, Braulio nos contaba la situación de que ahí todavía persiste el derecho de pernada. Claro, porque ¿Puede explicarlo, profesor? El derecho de pernada es ese personas que trabajan allí tienen que someterse al abuso sexual de los propietarios de las tierras. La noche de boda la pasa la muchacha, la novia, con el dueño de la tierra. Pero eso todavía persiste. Eso lo denunciaba Braulio Álvarez esta mañana, porque él es un conocedor de la situación que está ahí, pero no sabe los abusos que se producen ahí. Estamos regresando a la época descrita de doña Bárbara. Pero los productores se están presentando, sobre todo en algunas empresas de noticias, algunas empresas de comunicación, como víctimas de un gobierno dictatorial. Claro. Fíjate, Vanessa, cuando uno conversa en el exterior, a la gente le parece mentira que pueda haber fincas de 30, 40 mil hectáreas. En el exterior eso es una cosa que llama la atención. En Europa es imposible. En Europa es imposible que alguien pueda tener una finca de 20 mil hectáreas, de 10 mil hectáreas. Los productores son pequeños productores con uso intensivo de tecnología, etcétera, pero pequeños productores. ¿Es una medida dictatorial, profesor? No, es una como dicen los al productores. Contrario, fíjate que
la democracia hay gente que piensa, y ellos han hecho han creado la matriz de que la democracia es el voto. La democracia se relaciona con el voto, pero la democracia es oportunidades iguales. Entonces, la pregunta que uno se hace, en primer lugar, ¿cómo se hicieron los que le vendieron las tierras a estos señores? Estos señores tienen, muchos de ellos, 100 años la familia. Además, son familias cuyos nombres aparecen vinculados al ejercicio del poder en el Estado. Son familias vinculadas al ejercicio a las transferencias por generaciones de tierras, de empresas, etcétera, etcétera. Son los dueños, los que han sido las familias dueñas de ese Estado, y los promotores de aquella República del Zulia que intentaron hacer a principios del siglo pasado. Detrás de la reacción furibunda de un sector de productores y productoras del sur del lago está esa intención. Desde luego, no. Nuevamente, sí, entonces, claro, como respuesta, sí, eso pudiera estar, es un escenario que nunca podemos descartar. Siempre se ha estudiado ese escenario. Recuerda que hace pocos años, en nuestro gobierno, e incluso le rindieron homenajes públicos a los que se plantearon el separatismo zuliano en su oportunidad. Pero recordemos que esto es un plan del imperio, un viejo plan del imperio. Separar el Zulia tenía más sentido cuando comenzó la explotación de petróleo, por supuesto. Separar el Zulia. Recordemos que el Zulia incluso se emitió papel moneda y se emitieron estampillas. República Autónoma del Zulia, así se llamaba, lo convirtieron en una república autónoma, pero en este momento esto puede obedecer a los planes del imperio. A ellos no les importa la patria, a estos señores no les importa la patria, por eso que el presidente los califica de vendepatria y los califica de pitillanque, porque ellos dependen de otros intereses. Pero también está el habilitante de por medio. Claro, es que todo esto una cosa tiene que ver con la otra. El habilitante dio pie a un golpe de Estado en el año 2002. Así es. ¿Estamos en una situación similar? Así es, por cierto que, acuérdate que este tema del habilitante, que la están machacando mucho, recordemos que en los gobiernos de la Cuarta República, durante la vigencia de la Constitución del 61, durante ese lapso, se aprobaron casi 200 leyes. Por vía de habilitante. Por vía de habilitante. De la manera que la habilitante no es un tema, nadie puede decir que es una dictadura porque se use el habilitante, porque entonces habría que decir, como nosotros lo dijimos, pero por otras razones, que lo que llamaban algunos democracia representativa en Venezuela era realmente una dictadura. ¿Por qué decía yo que estamos hablando de democracia, de profundización de la democracia? Porque la democracia es igualdad de oportunidades, es acceso para todos. Y eso es lo que se está buscando con estas leyes. Que ahora el verdadero productor del campo tenga la propiedad de la tierra. Pero no se está concentrando más poder en el presidente, como lo plantea la oposición. No, es quitarle el poder a ellos para dárselo a los campesinos, a los dueños de las tierras. En este caso, sobre el sur del lago. A los que usurparon el derecho a tener la tierra. Porque llega un momento, tú buscas la cadena hacia atrás, llega un momento en que hay uno que no le compró la tierra a nadie. Porque esas tierras, cuando llegó Colón aquí, no pertenecían a nadie, eran del colectivo de los indígenas que vivían en la tierra de nuestra América. Vamos a intentar conversar los dos, profesor Navarro, con el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, quien se encuentra en la ciudad del Vigía, en el estado Mérida. Recordamos que se mantiene la operación cívico-militar para el rescate de latifundios en el sur del lago de Maracaibo. Este contacto lo estamos haciendo gracias al esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros de Vive Televisión, Sistema Nacional de Medios Públicos. Ministro, muy buenas noches. Como sabemos que hay un retardo de algunos segundos, empezamos de una vez con las preguntas. Ministro, el presidente Chávez anunciaba ayer un proceso de diálogo, por lo menos con 16 productores. Quisiéramos saber si se reunieron hoy con esos 16 productores y a qué conclusión llegaron, y si es posible que este proceso de diálogo se extienda a otros dueños o dueñas de tierras en esta zona. Muy buenas noches, Vanessa, y al profesor Héctor, muchos saludos. Estamos siguiendo con mucha atención la discusión. Rápidamente, es importante primero ubicarnos para aprovechar tu espacio para toda la comunidad, en este caso para todo el país. Esta medida de los 47 predios responde a la necesidad de impactar estructuralmente las condiciones en las que un grupo de pueblos en el sur del lago recibieron los embates de las lluvias. Nos referimos al pueblo de Santa Cruz, un pueblo de 9.000 habitantes que terminó 85% bajo el agua. Nos referimos al pueblo de Santa Bárbara, quien también sufrió serias afectaciones. Nos referimos al pueblo de La Fortuna y finalmente al puerto de Santa Rosa, lugar que el presidente ha estado mencionando. Lugares caracterizados por una profunda exclusión social,
donde nuestros pueblos terminaron totalmente excluidos a las peores tierras, a las tierras inundadas, y donde adicionalmente un grupo de latifundistas terminó dominando la lógica de la ocupación territorial. De forma tal que el llamado a la recuperación de estos 47 predios es que es la única manera de encontrar soluciones estructurales a las profundas desigualdades de acceso a la tierra de que hablamos. Ahora, ¿cómo estamos llevando a cabo ese proceso? A través de la Constitución y de la Ley de Tierra hemos ingresado a los predios, lo hemos investigado, hemos hecho todas las investigaciones dedicadas que se llevan a llevar en capo, y como consecuencia de ello tuvimos 16 pequeños productores que sí coincidían, que eran ocupantes de la tierra, que tenían la única parcela y que además tenían toda la vocación para apegarse a las políticas de la revolución, que son políticas que los van a ayudar a impulsar. Ese diálogo ha sido totalmente exitoso, muy a diferencia de esos grandes latifundios que aquí estamos señalando, que son los que tienen esa actitud totalmente vinculado a esa herencia del pasado, que cree que todavía puede seguir estableciendo la ley más fuerte en nuestra Venezuela. Adelante, Vanessa. Gracias, ministro. Quisiéramos, ya nos avisaron que no hay retardo, muchísimas gracias, también para que el profesor Navarro pueda interactuar en este diálogo. Ministro, quisiéramos preguntarle, ese proceso de diálogo, tenemos entendido que hubo reuniones el día de hoy, ¿a qué se comprometieron estos productores, estas productoras, exactamente qué actividades desempeñan, siembra, ganadería, para que nos pueda ampliar esta información, también para que el país se entere de esta otra parte de la operación que se está realizando en el sur del lago? El diálogo se basó en los principios, la reorganización de la actividad productiva y de la ocupación del territorio. En este caso son 16 pequeños parceleros, están dedicados a la ganadería a doble propósito, con muchas dificultades. El reconocimiento de las políticas de la revolución los lleva, en principio, a obtener financiamiento de manera integral, acompañamiento para el mejoramiento genético, acceso a financiamiento que básicamente es muy difícil para el mejoramiento de la infraestructura rural. Cuando digo que es muy difícil es que normalmente la inversión en infraestructura es algo que el país nunca había hecho, excepto en este momento de esfuerzo de la revolución. Y finalmente la constitución de los mismos en la red de productores libres y asociados, que es la propuesta organizativa que hace el gobierno bolivariano, que ha hecho el comandante Chávez, para que esos pequeños productores deben estar atomizados, sino que se incorpore en una estrategia integral del desarrollo rural. Eso, como vamos a poder tener imágenes, no sé si aquí la van a transmitir, pero hemos tenido documentación que señala claramente cómo estos 16 pequeños aceptaron ese llamado del presidente y se presentaron hoy de cara a incluirse en esta política de la revolución. Ministro, quisiéramos preguntarle también, con base en esto que usted está anunciando, ¿a qué atribuye la reacción furibunda, para no utilizar otros calificativos, de sectores de la producción del sur del lago de Maracaibo, que incluso realizaron hoy una asamblea y, bueno, dijeron unas cuantas cosas, entre otras hicieron amenazas, advertencias al gobierno nacional? Mira, durante mucho tiempo, y esto no es historia no conocida para los que hemos estado vinculados al mundo agrícola por diversas cosas, actividades, el sur del lago ha sido un territorio donde se ha querido imponer la ley del más fuerte. Una buena parte de nuestros campesinos asesinados provienen de esta región del sur del lago. Una buena parte de las amenazas que han recibido dirigentes populares proviene de la zona del sur del lago. De allí, como lo señalaba correctamente el profesor Héctor, se han desarrollado desvaríos de planes secesionistas, planes que buscan de una forma u otra casarse con ese lamentable expediente de violencia política que hubo en nuestra hermana República de Colombia, que todavía hay. La presencia de grupos paramilitares, la presencia de reuniones donde dirigentes de la oposición se ha reconocido su presencia con estos grupos. De forma tal que nosotros estamos convencidos que atacar el tema del latifundio es ir al meollo de la llaga, es atacar la base territorial. Y como hemos insistido, es un deber imperativo de la revolución, no solamente con nuestro pueblo, sino por un asunto de soberanía nacional, que conjuntamente con nuestra Fuerza Armada Bolivariana, que han estado al frente, llevemos a cabo operaciones como la que hoy estamos llevando a cabo para todo el país. Ministro.
Ministro, le va a hablar el profesor Héctor Navarro. Profesor, adelante. Sí, Juan Carlos, mira, tengo una pregunta, incluso que puede ser bien ilustrativa. ¿Cuál es la suma de la extensión territorial de los 16 productores libres asociados que han llegado a acuerdos con el Ejecutivo? ¿Y eso cómo se compara con los grandes latifundios ahí en el sur del lago? Buena pregunta, profesor. Fíjese, de los 47 fondos, los 16 vienen a representar aproximadamente el 35%. Ocupaban 696 hectáreas. Es decir, estamos hablando de un poco más, del 10% de todo lo que he seguido la cifra del rescate como tal. Es decir, estamos ante el 35% del total de los productores que ocupaban una porción mucho menor a la que ocupaban los latifundistas. Perdone que en este momento le introduzca esta cifra, pero es importante porque el profesor introduce el elemento que nos va a dar certeza acerca de que nuestras opiniones no son cualitativas. Fíjese, en la región del Platanera, en todo lo que es Francisco Javier Pulgar, hay aproximadamente 35.000 hectáreas de plátano. Bueno, el 50% de esas 36.000 hectáreas están en manos del 4% del total de los productores o de los que están reconocidos allí con alguna superficie. De forma tal que, para hablar en términos de indicadores, el coeficiente Gini, el coeficiente que puede medir la desigualdad, mostraría una de las peores desigualdades en cuanto a lo que es la accesibilidad al tema de la tenencia de la tierra. Bueno, esa cifra, Juan Carlos, es contundente con respecto a cuál es la situación real que se produce ahí en el sur del lago. Estamos hablando de una profunda injusticia que te digo, es tradicional en el sur del lago, pero que además, dada la situación de violencia que se ha generado allá por los acuerdos con paramilitarismo, con el sicariato, etcétera, etcétera, lo que hace la tendencia que hay es a concentrarse más en esa situación de desigualdad. Pero hay que agregar una cosa. Recordemos que cuando el paro petrolero, allí, para no poner leche a circular, botaban la leche que producían ellos mismos la botaban al sur del lago. Y en el pasado, recuerdo yo muy bien, que la leche la botaban para mantener los precios de la leche. No hay nada más indignante que una medida de esa naturaleza, que por una razón de tipo capitalista, de beneficio de tipo capitalista, van a sacrificar a la gente y sacrifican el hambre de la gente, el hambre de los niños, a expensas de esta situación. Así es. Y una cosa más que podemos evidenciar acá, que se trata sobre todo de intereses profundamente vinculado a lo que ha sido la historia política de una región. Como usted muy bien señalaba, se trata de apellidos que durante mucho tiempo en el pasado colocaron las autoridades civiles, militares, y prácticamente tenían un orden establecido. Ahora, con la llegada de la revolución, con el hecho que hemos ido ganando espacio con nuestros alcaldes bolivarianos, alcaldes por ciento valientes que han estado al frente de esta lucha, evidentemente se origina toda una reacción que, como le llamaban por internet, por Twitter, una reacción verde. Bueno, yo puedo decir esto de manera bien segura, se está quedando una reacción marchita, porque todo el pueblo salió hoy en Colón a defender lo que significa el rescate de estas mejores tierras, porque significa el futuro para ese propio pueblo. Ministro, de todas maneras, ¿sigue abierta la posibilidad de diálogo con productores y productoras de la región? ¿O esta opción, la del diálogo, sentarse en la mesa a debatir, está cerrada ya? Nunca hemos dejado el camino del diálogo. Puedo decir de manera responsable que hasta con los que trancaron casi durante 24 horas la entrada de Santa Bárbara, me comuniqué personalmente. Les pedí, les solicité encontrar un espacio para escuchar los planteamientos. Y la única respuesta, Vanessa, es que yo fuera para allá, tumbara todas las medidas que había hecho el presidente Chávez y además les asegurara que el gobierno nacional nunca iba a entrar a ese territorio. Es decir, prácticamente un llamado al desconocimiento de nuestras leyes, el desconocimiento de nuestra Constitución. Y ante ese llamado, la única respuesta que podemos dar es que la ley de tierra, la Constitución y la revolución se impondrán en este territorio porque el pueblo lo está pidiendo.
Ministro, en este momento están tomados por el Estado venezolano los 47 predios. Sí, el último predio, que es el que ha tenido dificultades, que ha tenido el centro de la polémica, el Pionío, hoy ingresamos. Es importante contarle esto de Pionío. Este es el predio, el Pionío. 2.900 hectáreas. Pero además de la persona a quien estamos recuperando la tierra, también acá posee otro latifundio de cerca de 2.000 hectáreas. Pero no solamente eso, sino que también presenta 2 latifundios más de cerca de 3.000 hectáreas. Es decir, estamos hablando de un patrón de ocupación de la tierra donde apenas la revolución está tocando uno de los latifundios. ¿Por qué este? Porque es uno de los latifundios que más ha afectado la actividad del pueblo de Santa Cruz. De tal manera que no estamos hablando de ningún pequeño ni ningún mediano productor. Estamos hablando de un productor que todo el mundo conoce en el estado Zulia, todo el mundo sabe la descendencia y además se conoce cómo durante mucho tiempo se ha usufructuado las tierras. Aún así a esa persona le hacíamos el llamado, vamos a sentarnos porque es un imperativo para poder solucionar el problema de las personas que han quedado totalmente damnificadas, incorporarlas a las tierras. Es un imperativo incorporar a los trabajadores de la finca. Eso sí, pero en condiciones de igualdad, en condiciones que les permitan a todos una mejor oportunidad. Y esa sigue siendo la propuesta del gobierno bolivariano, Vanessa. Ministro, según esa cuenta que usted sacaba, en un solo propietario o una sola familia propietaria hay 8.000 hectáreas, divididas en 3 predios. Sí, correcto, en 4 predios, Vanessa. 4 predios. Fíjese, ministro, quisieran, yéndonos también al problema estructural, cuando usted plantea que no hay solución para todas las personas damnificadas en el sur del lago de Maracaibo, si no se ataca el problema de la tierra. Es decir, vamos con la pregunta, ¿qué consecuencias ha tenido para el pueblo del sur del lago de Maracaibo la existencia de estos latifundios? El hecho de que existan latifundios, ¿a qué ha obligado al pueblo de esta zona? Bueno, fíjate, cuando empezamos a hacer las operaciones en el sur del lago, atacando el tema de la lluvia, el sur del lago tiene un comportamiento de ríos bien abundante. Tenemos el río Catatumbo, que afecta al municipio Catatumbo y Jesús María Semprún. Teníamos el río Tarra, el río Zulia, el río Chama, y por ende toda una cantidad de caños que inundan toda esta zona. Durante décadas, los grandes propietarios de fincas han alterado el curso de los caños para proteger el estatus de sus fincas. Eso trató como consecuencia que este pueblo que está aquí, que se llama Santa Cruz del Zulia, un pueblo de 9.000 habitantes, se vio completamente inundado. 85% del pueblo fue inundado. Una operación que tuvimos que sacar a 7.000 personas. Aquí, el pueblo de La Fortuna, pueblo de 3.500 habitantes, también seriamente afectado. Y finalmente acá, el puerto de Santa Rosa, un pueblo también que fue totalmente concominado a vivir en condiciones de cercanía pegados al río. De forma tal que cuando se empieza a hacer la atención social, se evidencia que la única manera de lograr que las familias no sigan de tragedia en tragedia es logrando ubicarle en las mejores tierras, tanto su actividad productiva como posiblemente, eventualmente, la ocupación urbana. De allí que el presidente de una vez diagnostica la situación y dice, vamos a un plan de reconstrucción integral del sur del lago, porque la pobreza era evidente, que fue la que pudimos vivir lamentablemente, pero bueno, la vivimos acompañando al presidente cuando fuimos recorriendo cada uno de esos territorios. Y digo lamentablemente porque también una autocrítica. Después de 10 años todavía nuestros pueblos en esas condiciones. Es por eso que el paso firme que hoy hemos iniciado no puede echarse para atrás.
De los 47 predios que usted confirmaba hace unos minutos que ya han sido tomados por la fuerza pública, tomados por el Ejecutivo Nacional en esta operación cívico-militar, ¿cuántos pudieron o han podido demostrar la propiedad legítimamente? Con la base de la primera documentación que nosotros tenemos, el sur del lago tuvo una característica, que fueron tierras afectadas y pagadas durante la reforma agraria. De hecho, gran parte de estas tierras fueron indemnizadas, solo que no fueron incorporadas al patrimonio de la nación, puesto que las mismas fueron dejadas en manos de estos grupos que dominaron durante mucho tiempo la oligarquía en el campo venezolano. Y hay que decirlo, la revisión de nuestra historia señala claramente la vinculación de esa oligarquía con el partido Acción Democrática. De allí que entonces que nosotros podemos afirmar que la primera base documental nos señala inequívocamente que son tierras de la nación. Que las mejoras, bienhechuría, la ganadería, todo eso es propiedad privada, como no, lo aceptamos y es así. Pero la evidencia documental señala que estos son tierras de la nación, que ahora nosotros estamos reclamando y por eso lo llamamos rescate de nuestras tierras. Ninguno, ministro, para ratificar, puntualizar esto bien, ninguno ha podido demostrar la propiedad, documentos de propiedad. Ninguno lo ha podido demostrar, Vanessa. Ministro, usted también decía hace unos minutos que la mayoría de los casos de sicariato, asesinato contra dirigentes campesinos han ocurrido en el sur del lago. ¿Nos podría dar una cifra de las más de 200 personas asesinadas por la lucha, por el rescate de las tierras? ¿Cuántas en el sur del lago aproximadamente?